Bueno, volvemos a Ciudad U y muy contentos de lo que vamos a charlar ahora con Pablo Tousón, quien es el autor, junto con Martín Rodríguez, de La Grieta Desnuda, el macrismo y su época. Lo están viendo aquí en las pantallas. También gracias a la gente de Dubin, la editorial de la Universidad Nacional de Villa María, que los invitó a los autores para presentar el libro mañana. Pablo, ¿cómo te va? Y bienvenido aquí a Ciudad U. Gracias por invitarme. Bueno, vamos a hacer la convocatoria primero, que va a ser mañana entonces la presentación, 18 horas, en Casa Ciudadana, ¿verdad? Exactamente, en Urquiza 335, algo así. Sí, no ahí sé estamos si viendo sí. después en el graph. En el graph ahí está mejor, porque no me lo acuerdo bien justo la altura, pero sí a las 18 horas mañana. Bien. Sí. Bueno, empecemos a hablar de este libro. Yo lo tengo, lo he podido leer, no lo terminé aún, pero me llamó la atención en la forma en que está escrito, porque es un libro de política, es un ensayo político, pero me parece que ustedes van por otro lado, ¿no? No se trata a lo mejor de focalizar el momento actual, sino que hacen una mirada un poco más amplia. Nos fue quedando así. De hecho, al principio, que el planteo original del libro, lo que nos habían pedido era hacer un libro más una crónica de los últimos 4 años del gobierno. Lo que nos fuimos dando cuenta es que para explicar el macrismo hace falta explicar la época del macrismo, que es no solo por las características del gobierno en sí, sino porque el mismo macrismo se ve como una consecuencia de lo que fue pasando en la Argentina y la sociedad. Hasta Marcos Peña en algunos de sus planteos es un poco explícito en eso. En 2015 eso se vio claro, en el sentido, la idea era, si hay una voluntad de cambio social que implica la salida del peronismo, bueno, ahí estamos nosotros para poner el dique donde vaya ese agua. Pero, en definitiva, nosotros no creamos la situación, sino que la expresamos. Entonces, era muy difícil hacer un libro del macrismo sin hablar del peronismo, sin hablar del Papa, sin hablar de un montón de situaciones alrededor del mismo fenómeno, que es un poco lo que lo explica. Hubo muchos libros en su momento también que hablaban de lo que fue en su momento el kirchnerismo o lo que fueron los 12 años del gobierno del peronismo con el kirchnerismo. Ustedes aquí llevan la tesis de que esta es una época que la marca directamente Cambiemos o el macrismo finalmente, que se apropia del espacio y consigue incluso llegar al poder. Nosotros lo que llamamos la década perdida de la grieta, que básicamente empezaría... ¿Cuándo empieza la grieta? Es una pregunta posible, ¿no? Interesante cómo ustedes lo empiezan a contar. Para acá. Nosotros, obviamente, hay una especie de grieta metafísica de la Argentina, que todos hablan, unitarios y federales, peronistas, antiperonistas, pero para situarla en lo que nos compete hoy, nosotros la situaríamos en 2008, en el conflicto con el campo. Ahí nace un antikirchnerismo de masas, muy masivo, muy movilizado, no solo en las plazas de la Argentina, sino que después se va a repetir en diferentes cacerolazos y... Los centros urbanos como... De centros urbanos en todo el país, en diferentes secuencias de esa misma década. Ahora, a la vez, si uno lo ve, Cambiemos aparece mucho más tarde como fenómeno político. Nosotros decimos, existía el pueblo de Cambiemos, existía el votante de Cambiemos antes de que exista la herramienta electoral que le dio cabida. Por eso esta idea que la sociedad explica más a Cambiemos que al revés. Ahora, si uno ve el resultado electorales desde sobre todo el 2011, uno ve que el kirchnerismo, o del 2008, el kirchnerismo gana una sola elección y pierde 3. Pierde en 2009, gana en 2011 con el 54%, sí. Pierde en 2013, pierde en 2015 y pierde en 2017. Con lo cual, esta década y el fenómeno de la grieta, a nivel electoral al menos, le es más funcional a la estructura de Cambiemos, ciertamente. La casuística así lo indica. Bien. A la vez, si uno ve, si fuese como un dibujito animado donde uno ve la marca ACME, cómo crece el gráfico, uno vería que a medida que crece la grieta como fenómeno político, sociológico y electoral, las variables socioeconómicas de la Argentina van bajando. Y es por eso que le llamamos la década perdida. Pues si uno ve el 2011, desde el cepo cambiario, pasando por esos años del default y demás, y después profundizándose mucho más en la era del macrismo, lo que uno ve es que hay una relación disfuncional entre la grieta y la resolución de los problemas de la Argentina. Y hablando de eso, cuando Macri gana, me acuerdo una de sus propuestas o sus promesas fue unir a los argentinos y terminar con la grieta. ¿Vos creés que la grieta continúa porque el gobierno quiso que eso se profundice o porque directamente la sociedad ya estaba así, como esto que decimos que hay una especie también cuestión metafísica que se viene arrancando de la historia argentina? Yo creo que el gobierno le es muy funcional. El gobierno, la grieta es como su soja electoral. De hecho, uno lo ve en la cristalización de la figura de Cristina Kirchner, que es el gobierno necesita que siempre esté presente. Si uno lo piensa, el macrismo casi que se gesta en ganar elecciones al kirchnerismo. Es como el partido que saben jugar. En ese sentido me parece que hay una relación funcional a nivel electoral de la grieta, de que el gobierno no puede prescindir de eso, o no encontró la forma de prescindir de eso. A nivel gobierno, yo creo que ahí hay una cuestión casi diría ideológica. ¿Qué rol tiene que hacer la política? Supongamos que la grieta, y que es verdad que también existe en la sociedad. Ahora, ¿la política tiene que solamente representar lo que la sociedad dice? O sea, ¿tiene que poner un espejo y hacer lo que dice? ¿O tiene que unir, supurar
esas heridas. O sea, porque si la política solo es fijarse en encuestas y hacer gobierno de la opinión pública. simétricamente lo que dice ahí, y bueno, claramente te da este tipo de resultado. Digo, inclusive si existiese, y yo creo que también existe en la sociedad, esa ruptura no es solo una mecánica de ganar elecciones, pero al mismo tiempo la política algo tiene que hacer con eso. Y eso va de los dos lados, pero yo creo que la responsabilidad central del gobierno, porque es el que tiene el poder del Estado hoy, y hace un par de años, y es el que un poco organiza la discusión política en Argentina. Viendo algunos indicadores de la economía argentina, uno entiende que no le ha ido bien al gobierno Macri este tiempo, pero después cuando uno va a hacer encuestas, hoy por ejemplo se habla de empate técnico si se hubiera un supuesto balotaje. ¿Crees que el gobierno de Cambiemos es un gobierno que gana elecciones, pero que todavía en la materia de gobernar, o por lo menos encontrar la vuelta a la cosa, no ha podido cumplir con esos objetivos? Bueno, lo dijo el gobernador de Córdoba, Schiaretti, el día que ganó, dijo, sirve para ganar elecciones, pero no para gobernar. Hay una manta corta de la grieta. Uno se fija, casi ninguna transformación, y si agarramos del kirchnerismo, incluso el último kirchnerismo, ¿qué pasó con la democratización, con la justicia, con el pacto con Irán? Todo se cayó. ¿Qué pasó con la reforma? En general no salió ninguna reforma, porque efectivamente por una cuestión numérica en las cámaras, pero también porque lo que hace ganar la elección, que es esta especie de polarización total, después a la hora de sentarse a gobernar, es muy complejo. Digamos. Eso yo creo que es un problema estructural. Y me adelantaría una cosa. El 2017, el gobierno le ganó a Cristina, ¿verdad? Y ganó todo el país. Fue masivo el triunfo amarillo. Sí. A los 2 meses estaban modificando la pauta de inflación, viene la tormenta, la reforma previsional y todo lo que ya conocemos. Incluso si el gobierno le ganase a Cristina otra vez, bajo la misma pauta, al kirchnerismo, a Alberto Fernández, bajo la misma pauta, nada asegura que a los 2 meses no esté igual. Porque hay una cuestión más estructural de la economía argentina y de las dudas que hay sobre la capacidad de gestionar la deuda, entre otras cosas, que no creo que se vaya porque le ganaron a Cristina. El gobierno siempre dice, no, cuando le ganemos al kirchnerismo, entonces nos van a creer los mercados. Aparte ya 2 veces ganaron. Sí. O sea, ganaron en 2015 y 2017 y sin embargo no pasó. No, y los golpes más fuertes en la economía no fue justamente ni de la política ni de la calle, sino fue de los mercados. Fue de los mercados. Entonces ahí donde yo creo que hay una cuestión de la grieta que como modelo político de gobierno está medio agotada igual. Incluso si tiene una especie de último estertor electoral ahora que seguramente lo tenga. Y a esto me lleva a esta cuestión de que se hablaba de una tercera vía, de que hay gente que ya está cansada de uno y de otro, pero después vemos que cuando llegó el momento de cerrar los espacios en las listas, finalmente ya quedó otra vez armado, a grosso modo, más allá de la presencia de Labaña, pero uno tiene idea que los contendientes van a ser uno de los dos lados de la grieta. Yo creo que pasó esto, haciéndolo muy breve. Sí. Labaña le prestó un servicio en ese sentido a la Argentina porque por más que su candidatura haya caído, o haya caído bastante, el momentum de Labaña se da cuando parecía que había una grieta durísima, que iba a ser, no sé, Cristina Grabois, una cosa así, y del otro lado, bueno, Macri ya había descartado el plan B. Entonces hay un espacio y el tipo va y lo interpreta. Yo creo que eso genera que llegue Alberto Fernández. Yo creo que, sobre todo desde el punto de vista de Cristina, ve muchas cuestiones, pero una de ellas es que el gobierno que viene tiene que tener otro perfil que no es ella que lo puede encarar, además de una cuestión electoral. Entonces, yo creo que sin Labaña no había Alberto, tal vez. Eso es en ese proceso tan dinámico que se dio el último. Y creo que sin Alberto no había Pachetto tampoco. Entonces, uno vio ahí una especie de transformación de la grieta. ¿Qué vieron? Que había un espacio en el medio a cooptar, sobre todo el peronismo. Claro. Entendió que tenía que ir para ahí. Entonces, digamos, sí, efectivamente el espacio se agotó. Y si uno ve el cierre de listas, es el límite de esa reforma. Porque, ¿qué pasa? Dice, bueno, está bien, entran los químicamente impuros. Vuelve Alberto, está Pichetto y demás. Ahora, ¿quién tuvo la lapicera de los cierres de listas de ambos lados de la grieta? Marcos Peña y Máximo Kirchner, más o menos. Entonces ahí se ve, ¿y qué se ve en el labañismo? Que no hay un principio ordenador de quién tiene la lapicera. Por eso el nivel de quilombo, entre comillas, que tuvo las listas de Labaña, que no se sabe bien si están impugnadas en la justicia, en fin. Sí. O sea, todavía, te diría, sí se flexibilizó al comienzo y después se cerró al final. En el cierre de listas se vio hasta dónde llegaba la reforma. Como diciendo, hasta acá llegó. Es difícil hacer futurología, pero ya leyendo el libro de ustedes decíamos, en 2001 produjo una crisis que era este sistema político o los políticos como clase y modificó las cosas. A partir de Cromañón, otra modificación en el sistema político y se modificaron las cosas. A partir de la 125, otra modificación en el sistema político y cambió las cosas. ¿Tiene que ocurrir algún hecho así que veamos que venga fuera a lo mejor de lo que estaba previsto para que salgamos de la grieta o pasemos a otro momento? Muy buena pregunta. Parecería ser que la Argentina en general funciona así, ¿no? Como que los grandes ciclos se terminan como que si uno no ve un desastre no termina. Eso es lamentable, digamos, como idiosincrasia nacional, pero sí, tiende a pasar eso. Fíjese
el partido militar termina con Malvinas. Claro. La clase política, la convertibilidad en los 90 termina mal también. Yo esperaría que no. Lo que es seguro es que con el formato que la Argentina se dio a sí mismo hace una década, no se puede gobernar transformadoramente, digamos. Y creo que creo que las dudas de los mercados no son solo sobre si vuelve el kirchnerismo, también son sobre si el macrismo va a ser igual. Son sobre Marcos Peña también, no solo sobre Kirchner. Obviamente. Hablan ustedes de Durán Barba, hablan de los nuevos tipos de campaña, ya se dice que ahora WhatsApp ya informó que va a trabajar ahora para estas elecciones. ¿Eso también es un cambio que introdujo sí, total. El macrismo? Son los grandes innovadores en las técnicas electorales y los grandes importadores de algo que se está en el mundo, digamos, que sobre todo empezó con la elección de Barack Obama y bueno, después tecnológicamente continuó. Hoy es mainstream, digamos, se viene la elección de Bolsonaro, en fin, la microsegmentación, el uso intensivo de redes sociales y hoy el WhatsApp, la fake news y demás. Yo creo que este año también se va a ver el partido que el macrismo juega mejor, que es el electoral. Y en ese sentido le lleva varias cabezas a tecnológicas y te diría de contemporaneidad de la comunicación al peronismo. Así que bueno, por lo menos ahí vamos a ver alguna tendencia mundial en Argentina también. Pablo, la verdad que nos quedaremos charlando mucho tiempo más. Sabemos que tenés muchos compromisos hoy, mucha agenda y que mañana decimos entonces 18 horas, Casa Ciudadana se presenta este libro que realmente lo recomiendo por cómo está escrito, porque es muy fácil de leer, pero también muy profundo para entender el tiempo que estamos viviendo. Pablo, gracias. Muchas gracias a ustedes.